Esta exposición es una anticipación, más breve por cierto, de un ensayo que estamos escribiendo a propósito de la formación de la burguesía mafiosa. El ensayo va a titular o subtitular Apuntes para el estudio de la formación de una burguesía mafiosa. El objeto del ensayo es establecer ciertas premisas, ciertas bases, puntos de partida, ciertas hipótesis interpretativas iniciales que nos ayuden en la interpretación más integral de la formación de una burguesía tardía, pero que se da en pleno crepúsculo del sistema mundo capitalista, que se da en plena modernidad tardía, que se da en plena dominación del capitalismo financiero, especulativo y extractivista, y se da en el contexto del barroquismo ideológico, de los neopopulismos, de los llamados gobiernos progresistas. La peculiaridad de esta formación de la burguesía perversa o mafiosa es que se apodera del excedente económico, por cierto, derivado de la bonanza de las materias primas, en plena subida del precio de las materias primas, en un mundo de mucha demanda de las mismas, con un agitado proceso de industrialización de las potencias emergentes fuera de las potencias industriales ya conocidas y tradicionales. En ese sentido, esto que hemos llamado burguesía rentista, que es el entorno palaciego de los gobiernos progresistas, terminan apropiándose de la renta del Estado-nación. En algunos países, Ecuador y Bolivia, se denomina disfrazadamente estos estados-nación en estados plurinacionales, que de plurinacional solo tienen el nombre, puesto que siguen con las mismas políticas de la colonialidad heredada. Pero aquí lo que interesa es lo siguiente, es decir, cuáles son los mecanismos, los dispositivos, cuáles son las dinámicas, cuál es este fenómeno, la composición de este fenómeno de la formación de la burguesía mafiosa. Obviamente estamos hablando aquí de mafiosa en el sentido figurativo, en el sentido metafórico, ya usual en el sentido común. Si bien el concepto de mafias, si bien podemos hablar así, data de Italia, de Sicilia, y tiene que ver con familias y con códigos morales de grupos secretos, que se dedican en principio a defenderse y a defender una especie de autogobierno local. Después derivan de la defensa de estas economías paralelas, estas economías que van a derivar y van a ser calificadas como ilícitas y hasta criminales. Bueno, y en la medida que este concepto se ha ido mundializando, obviamente ha sufrido su polisemia y una connotación más amplia. Y esa connotación más amplia ya tiene que ver con una práctica extendida en lo que hemos llamado
el lado oscuro del poder, pero también el lado oscuro de la economía, ambos paralelos a los lados institucionales, empresariales, visibles de la economía y a los lados institucionales, visibles del poder, inclusive luminosos, usando metafóricamente esa palabra, en lo que respecta a la espectacularidad del poder, una espectacularidad redituada ampliamente por los medios de comunicación, por el alcance de los medios de comunicación, sobre todo televisivos. Entonces, estamos usando de manera ilustrativa esto de mafia y además situando precisamente su connotación en este aspecto delictivo, en este aspecto perverso de una práctica secreta y clandestina, opaca y también, sobre todo, oculta, de un entorno palaciego de los gobiernos progresistas que han terminado de apropiarse de la renta y del excedente económico de sus países para enriquecerse. Entonces se ha formado una casta rica, más que burguesía en el sentido tradicional del término, en el sentido marxista del término, teniendo en cuenta que la burguesía está definida como la propietaria de los medios de producción y aquella que está dedicada a la acumulación de capital, tanto en su sentido originario como en su sentido ampliado, y que lo que hace es valorizar el valor, valorizar el dinero. No se trata de ese tipo de burguesías. Estamos usando también en ese sentido figurativamente el término de burguesía. Entonces, cuando hablamos de esta manera, estamos ilustrando tanto la formación de nuevas burguesías tardías, en plena decadencia del sistema mundo capitalista, como estos comportamientos mafiosos, perversos, clandestinos, secretos de esta burguesía. Ocurre que se enriquece a nombre de la revolución, se llame bolivariana, se llame revolución democrático-cultural, se llame lo que se llame, revolución ciudadana en Ecuador, o adquiera las connotaciones que ha adquirido en Brasil con el PT, se llame lo que se llame, incluso la de Nicaragua, una burguesía paradójicamente sandinista, ¿no?, que de sandinismo no tiene nada, solo el nombre y la perversión del término y del concepto y de la memoria de Sandino. Todas estas burguesías se han apropiado del excedente a nombre de la revolución, pero se han apropiado en sentido privado, han desviado esta apropiación privada en sentido propio, en sentido de la formación de una casta enriquecida, que llamamos burguesía, pero ya en sentido figurativo, porque esta burguesía tiene comportamientos más bien antieconómicos, esta burguesía tiene comportamientos más bien antiproductivos. Aquí lo que se da lugar es una especie de antieconomía, o si ustedes quieren, de una economía antieconómica. Bueno, pues, en tanto que esta exposición es una anticipación, es un adelanto de lo que se va a escribir y lo que se está escribiendo en el ensayo de apuntes para un estudio de la formación de la burguesía mafiosa, vamos a lanzar algunas premisas, algunas bases, como hemos dicho, de interpretación que nos permitan precisamente después tener la posibilidad de desarrollar hipótesis de interpretación integral de este fenómeno de la decadencia, de este fenómeno de la decadencia en plena crisis del sistema mundo capitalista, en plena crisis ecológica, en plena crisis múltiple, planetaria y de la humanidad. Bueno, una de las
premisas es la siguiente. Lo que llama la atención es lo que hemos dicho hace poco, esta conducta antieconómica y también antiproductiva, porque la apropiación de este excedente no tiene el mismo sentido capitalista clásico, pensado sobre todo desde la perspectiva del marxismo, de la acumulación de capital, sino más bien tiene un sentido de despilfarro, de derroche, de ostentación, de inversión suntuaria, es decir, no productiva, y por lo tanto no económica en el sentido capitalista. Entonces, primero llama la atención eso, es decir, se produce lo que en definitiva es una extraterritorialización del excedente a través de operaciones, empresas, establecimientos y financiamientos offshore. Es decir, el mecanismo que permite esta extraterritorialización es precisamente este funcionamiento offshore, que es opaco, muy poco visible, es visible en relación a lo que quiere aparentar y es opaco en relación a lo que está sucediendo en términos, digamos, de transacciones económicas, de despliegues económicos, de flujos dinerarios. Y es oculto en la medida que se oculta gran parte de este financiamiento y sobre todo de los objetivos. Entonces, lo que sí se tiene es precisamente lo que capta, en principio, de manera inmediata, un periodismo de investigación. ¿Y qué es lo que capta? Lo que capta, en principio, el periodismo de investigación es de que se crean una cantidad inmensa, proliferante, de empresas, de establecimientos extraterritoriales con el excedente económico del Estado en cuestión y de la burguesía rentista en cuestión, de la casta gobernante en cuestión. Entonces, lo primero que se observa es eso, y lo que primero que se investiga es ese fenómeno visible. Sin embargo, digamos, ese fenómeno visible lo que está escondiendo es precisamente el mecanismo offshore, o está utilizando para esconder el mecanismo offshore. Entonces, lo segundo que se investiga es este funcionamiento, operación offshore, empresas offshore. Entonces se investiga porque precisamente el offshore está siendo usada para ocultar el desplazamiento dinerario, esta apropiación perversa del excedente por parte de la casta gobernante. Entonces, esta cuestión es la segunda cuestión que llama la atención en el periodismo de investigación. Y la tercera, obviamente, más difícil, el tercer objetivo, la tercera, digamos, el tercer desplazamiento de este periodismo de investigación es que tratan de interpretar, esclarecer lo que ocurre y encontrar los objetivos precisamente de este fenómeno de apropiación perversa del excedente por parte de la burguesía rentista de la casta gobernante. Entonces, cuando ocurre esto, ya se tropiezan con grandes dificultades porque se oculta la información. Y obviamente ahí empiezan a desarrollarse ciertas hipótesis interpretativas, unas de carácter sensacionalista, otras de carácter especulativo, pero otras más serias que tratan de lograr cierto alcance, darle cierto alcance a las hipótesis interpretativas de acuerdo a la información y a la descripción que se tiene. Muy bien. En ese sentido, lo que interesa aquí, sobre todo en este tercer aspecto de la búsqueda del periodismo de investigación, es lo que no puede encontrar. Pero le llama la atención una cosa: la mayoría de estas empresas, o una parte significante de estas empresas, terminan en fracaso. Es decir, al poco tiempo que los establecimientos se establecen, terminan
en fracaso, terminan declarándose en bancarrota. Es decir, entonces uno se pregunta, ¿qué sentido tiene todo esto? Es decir, haber efectuado operaciones de semejante alcance, flujos dinerarios de semejante magnitud, aunque no declaren todo lo que se está moviendo, de todas maneras se hace patente, digamos, una movilización de magnitud dineraria, y además intervienen no solamente, digamos, una o dos empresas, uno o dos dispositivos en dos niveles distintos, nacionales, regionales, mundiales, sino que operan distintas empresas que van mediando precisamente en este tipo de transacciones de una manera que hacen diferida toda la transacción y de otra manera que en este diferimiento precisamente lo que están haciendo es ocultar estos mecanismos. Y a través de estos mecanismos ocultar, digamos, el fenómeno mismo, el sentido del fenómeno mismo que, hemos dicho, es la apropiación indebida del excedente, el enriquecimiento de una casta y la formación de una burguesía mafiosa. Entonces, eso es lo que llama la atención. Entonces, la pregunta es por qué, digamos, se quedan en bancarrota y que se llama, una de las hipótesis que podemos lanzar al respecto es de que porque precisamente no les interesa que funcionen esas empresas. Lo que les interesa es de que se haya ocultado mediante la máscara de estas empresas la extraterritorialización del excedente y la apropiación privada del excedente, que es un excedente estatal. Entonces, eso es lo que se está ocultando. Entonces, no debería sorprendernos que precisamente estas empresas offshore fracasen, porque el objetivo no es económico, sino es antieconómico. El objetivo no es productivo, no es la valorización del dinero, sino el objetivo es otro, es la apropiación perversa del excedente. Entonces, no debería sorprendernos. Obviamente hay también excepciones que confirman la regla. El caso de Gravetal en Bolivia, siendo una gran empresa de gran magnitud, que es comprada de manera oscura y opaca a través de mecanismos inconstitucionales, pero que se ocultan su inconstitucionalidad a través precisamente de operaciones financieras, donde a través de la intermediación de ciertas empresas, con dinero del excedente venezolano, se compra Gravetal, una empresa mediadora, intermedia, que no tenía el capital suficiente como para hacerlo, pero se compra la gran mayoría de las acciones, el 99% de las acciones, es decir, el control absoluto, casi absoluto de la empresa. Entonces, esa gran empresa sigue funcionando, no es que va a ser declarada en bancarrota, pero digamos, ese gran negocio, que ya era gran negocio porque, digamos, está operando de manera articulada en términos de la exportación de soya, la exportación agroindustrial, y que se llama articulada a la industria, a la agroindustria y a la cultivo y a la producción de soya y de otros productos agroindustriales. Entonces, es un complejo. Y obviamente ese complejo va a seguir funcionando porque estamos hablando en este caso no de una máscara, sino de una empresa que ha sido apropiada a través de maniobras financieras offshore. Y por lo tanto hay una apropiación por parte del capital venezolano de una gran empresa boliviana. Y obviamente en este caso, ¿para qué sirve, digamos, el funcionamiento de esta empresa? Precisamente sirve no para parar el funcionamiento, no para declararse en bancarrota como ocurre en otros casos, en la mayoría de los casos, sino para seguir funcionando y seguir enmascarando un continuo funcionamiento offshore de extraterritorialización del excedente, que es enmascarado en este caso por un buen funcionamiento, por el funcionamiento económico de una gran empresa.
Entonces ahí ven, digamos que también se dan este tipo de casos, pero no se obvia el enmascaramiento de la extraterritorialización del excedente en este sentido, de flujos dinerarios venezolanos para apropiarse de las acciones de una empresa que sigue funcionando, es decir, que sigue valorizando en términos de capital, es decir, en términos del funcionamiento capitalista. Pero todo esto, a pesar de que la empresa obtenga ganancias, no deja de servir como enmascaramiento de un funcionamiento offshore extensivo y proliferante de parte de estas burguesías mafiosas que terminan de apropiarse del excedente de sus países. Entonces, eso es realmente, digamos, llamativo, en el sentido de que estamos asistiendo a lo que no solamente hemos llamado el lado oscuro de la economía y también el lado opaco de la economía, sino a al develamiento a través de este funcionamiento offshore de estos mecanismos, de estas dinámicas de una economía paralela. Es decir, la economía paralela, en este caso offshore, que es opaca, no es que es oculta, sino es visible, pocamente visible, escasamente visible, pero él lo es y por lo tanto es opaca. Entonces este funcionamiento opaco termina develándose y develando una economía o una antieconomía que es paralela a la economía formal, empresarial. Es decir, una antieconomía que se apropia de la institucionalidad de la economía empresarial, sea pública o privada. Entonces, al apropiarse, la hace funcionar de acuerdo no a las lógicas de la economía formal o de la economía empresarial, sino de acuerdo a la lógica de la economía antieconómica y antiproductiva. Ese es el fenómeno. Entonces, se trata de otro tipo de burguesía. Entonces, la connotación, la polisemia del concepto de burguesía aquí se modifica. Estamos ante una burguesía que ya se comporta de una manera crepuscular, no suicida, porque no son suicidas, sino que se apropian del excedente de una forma privada, en términos de riqueza y no de capital, en términos de ostentación y de jerarquía y no de capital, en términos de ostentación lujosa, en términos de prestigio, en términos de avalorios y de títulos, en términos de avalorios en el sentido de la espectacularidad y de títulos en términos de títulos mobiliarios. Pues es una burguesía que invierte en el capital mobiliario y en la especulación mobiliaria. Y obviamente entra la vorágine de la propia crisis inmobiliaria, de la propia crisis de financiera, en la propia crisis de las burbujas financieras. Entonces, que se llama, es una burguesía que se apropia del excedente, que invierte el excedente de manera antieconómica, ostentosa, suntuaria, que se enriquece para convertirse en una especie de nobleza mafiosa, más que de burguesía. Sin embargo, la llamamos burguesía porque forma parte del conglomerado burgués, que, digamos, todavía domina la economía mundo y maneja o incide en el manejo del funcionamiento del sistema mundo capitalista. Entonces, este fenómeno tiene que ser estudiado para entender y comprender cómo se ha desarrollado el capitalismo. Ya habíamos dicho anteriormente que Marx se quedó a mitad del camino. Decir mitad del camino es poco, porque no se trataba solamente de hacer una crítica de la economía política restringida, sino que había que hacer una crítica a la economía política generalizada, porque la economía política, en términos de diferenciación, de separación, de valorización de lo abstracto, de desvalorización de lo concreto, de valorización de lo abstracto y de la muerte y desvalorización de la vida,
Eso había ocurrido en distintos planos de intensidad de la sociedad y había que tener una idea más bien integral de esta sociedad moderna, de la modernización que va más allá del capitalismo. El capitalismo no es un buen término para definir de manera integral esta sociedad. Una modernidad sí, la modernización también, la civilización moderna también, pero hay que darle contenido, hay que tener una idea o una imagen detallada de esta composición civilizatoria y sobre todo de las distintas etapas por las que atraviesa, de las distintas transformaciones que tiene esta civilización moderna y sobre todo entender cómo hemos llegado al momento presente, donde asistimos ya a la clausura y el crepúsculo de la civilización moderna, de la civilización de la muerte, en plena crisis ecológica que amenaza la sobrevivencia de la humanidad. Entonces es indispensable precisamente estudiar estos fenómenos y ver por dónde va el desarrollo y qué, digamos, vías ha tomado esto que en una época se llamó la acumulación de capital, entendiendo esa dialéctica entre la acumulación reiterada, originaria de capital y la acumulación ampliada, escalonada y de alcance de capital, es decir, de la acumulación ampliada del capital. Entonces, en esas condiciones, podemos decir que estamos precisamente asistiendo a un fenómeno muy significativo, muy sintomático para caracterizar de manera apropiada y presente y actualizada al sistema mundo capitalista y en las condiciones en las que se encuentra, al orden mundial, el imperio, y en las condiciones en las que se encuentra. Para terminar, nosotros quisiéramos hacer una anotación más. Hay muchas anotaciones, pero esas van a estar en el ensayo escrito. Pero la anotación es la siguiente. Al respecto precisamente del periodismo de investigación, y nos referimos, y eso lo decimos muy claramente en el ensayo, a un periodismo de investigación que ha venido auscultando en distintos países, con todas sus dificultades, en este fenómeno offshore, pero también el fenómeno del enriquecimiento de la casta política o de algunos personeros. Pero sobre todo destaca lo que se llama chavismo Inc., es decir, este periodismo internacional de investigación que se ha coaligado para hacer un seguimiento de una información que andaba dispersa, se la logró integrar y se logró establecer exposiciones descriptivas, panorámicas, pero también puntuales de este capitalismo bolivariano, como llama este periodismo de investigación mencionado. Entonces destacan, y obviamente el ensayo del que hemos mencionado, el ensayo escrito de apuntes para un estudio de la burguesía mafiosa, contiene, digamos, varias apreciaciones y un uso precisamente de la información y la descripción de este específico periodismo de investigación que se ha hecho. Al respecto, antes de terminar, lo que quisiéramos nosotros anotar, ampliando las consecuencias de esta investigación periodística, es lo siguiente. Aparecen personas, pero esas personas que aparecen no son exactamente la burguesía mafiosa. Son los palos blancos, para decirlo en términos muy rápidos y sencillos. Es decir, lo que aparece visible, estas personas que al final terminan siendo, en algunos casos, no solamente denunciadas, sino inclusive en pocos casos judicializadas y que se llama, en mucho menos casos, encarceladas, ¿no ve? Todas estas personas en realidad no son exactamente la burguesía, sino son los palos blancos. ¿Dónde se encuentra la burguesía mafiosa? Está oculta, no se nombra. Lo que queremos decir en respecto a
esa investigación, las exposiciones de esa investigación descriptiva sobre este fenómeno del capitalismo perverso, de este entorno palaciego, de los entornos palaciegos de la burguesía rentista, es que es la burguesía, los nombres, lo que se oculta es mucho más voluminoso de lo que se muestra. Es como la punta del iceberg. Es decir, solo ven estos periodismos de investigación la punta del iceberg, no logran ver, digamos, lo que se oculta, lo que está, digamos, en el fondo del mar del iceberg. Es decir, lo que se oculta es precisamente esta burguesía mafiosa. ¿Y quiénes son? Son exactamente los entornos palaciegos que están ocultos, precisamente porque el escándalo se da en los palos blancos. Esa es una anotación importante, porque lo que queremos decir antes de terminar esta exposición, que se trata no solamente de una burguesía mafiosa, sino de una burguesía cuyos nombres no aparecen, aunque todo el mundo lo sabe. Tienen que ver con las castas gobernantes, es decir, con sus gobiernos progresistas que han usado la revolución, la demagogia de la revolución, la demagogia del servicio al pueblo, o sea, el neopopulismo, para enriquecerse y para formar una burguesía, que es un fenómeno de características económicas. No se trata de una denuncia moral, no se trata de denunciarlos por su derrumbe ético-moral. Digamos, esa es otra cosa. La intención tanto del ensayo como de esta exposición es mostrar, digamos, los mecanismos, el funcionamiento, las dinámicas, los engranajes de cómo se está desarrollando el capitalismo en plena dominancia del capitalismo financiero, especulativo y extractivista. Y uno de los fenómenos precisamente es esta formación de una burguesía tardía, que es la burguesía mafiosa. Muy bien, aquí terminamos nuestra exposición en espera de continuar esta exposición oral, pero ya enmarcada en lo que contiene en la exposición misma escrita de ese ensayo que titulamos o subtitulamos Apuntes para un estudio de la burguesía mafiosa.